Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar la primera parte del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Alexandre Dumas nació en 1802 y murió en 1870. Fue una figura dominante en la escena literaria del siglo XIX francés. Autor de novelas inolvidables como El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Tulipán Negro o La Reina Margot. Su literatura de corte novelesco continúa viva en nuestro tiempo. El Conde de Montecristo se terminó de escribir en 1844 y fue publicada en una serie de 18 entregas como folletín durante los 2 años siguientes. Nosotros, por primera vez en Un libro, una hora, se la vamos a contar en 2 programas. El Conde de Montecristo es divertidísima. Tiene aventuras, drama, amor, comedia y contiene una profunda reflexión filosófica. Yo les recomiendo a todos que la lean por lo menos una vez en la vida. Es una gran experiencia. Vamos allá. El 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guarda dio la señal de que se hallaba a la vista el bergantín El Faraón, procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como suele hacerse en tales casos, salió inmediatamente en su busca un práctico, que pasó por delante del castillo de If y subió a bordo del buque entre la isla de Rion y el cabo Montguillon. Al lado del piloto, que se dispone a hacer que el faraón enfile la estrecha boca del puerto de Marsella, hay un joven de fisonomía inteligente, de unos 18 a 20 años, de elevada estatura, cuerpo bien proporcionado, hermoso cabello y ojos negros, con el aire de calma de los hombres avezados en luchar con los peligros desde su infancia. Es Edmundo Dantes. Entre los espectadores reunidos en la explanada de San Juan está el naviero, que sube enseguida a su nave. Edmundo le cuenta que el capitán Leclerc ha muerto súbitamente de una calentura cerebral, pero salvo esa desgracia, la travesía ha salido bien. ¿Y qué vamos a hacerle, señor Edmundo?, replicó el naviero cada vez más tranquilo. Somos mortales y es necesario que los viejos cedan su puesto a los jóvenes. De no ser así, no habría ascensos, y puesto que me aseguráis que el cargamento se halla en buen estado, señor Morel. El señor Morel invita a comer a Edmundo Dantes, pero este se excusa porque lo primero que quiere hacer es ir a ver a su padre y luego a su novia, Mercedes. Tras Edmundo sale de su camarote el señor Danglars, el sobrecargo. Es un hombre de 25 o 26 años, de semblante algo sombrío, humilde con los superiores, insolente con los inferiores. La tripulación le aborrece tanto como quiere a Dantes. El señor Danglars hace una parte con el señor Morel y le cuenta que han perdido 2 días en la isla de Elba, donde está desterrado Napoleón, y le dice además que a Dantes le han entregado una carta. El señor Morel le pregunta a Dantes por este hecho y Edmundo Dantes se lo confirma y le cuenta que el capitán Leclerc le entregó al morir un paquete para el mariscal Bertrand y que él no podía dejar de cumplir su última voluntad. Y le cuenta también que entregó el paquete, que le dieron una carta para entregar en París y que saludó al mismísimo emperador. Y dejando que Danglars diera rienda suelta a su odio inventando alguna calumnia contra su camarada, sigamos a Dantes, que después de haber recorrido la Canebière en toda su longitud, se dirigió a la calle de Noailles. Entró en una casita situada al lado izquierdo de las alamedas de Meilhan, subió deprisa los 4 tramos de una escalera oscurísima y, comprimiendo con una mano los latidos de su corazón, se detuvo delante de una puerta entreabierta que dejaba ver hasta el fondo de aquella estancia. Allí era donde vivía el padre de Dantes. Trabajador excepcional, Dumas nunca vivió la angustia de la página en blanco. Lo explicó así. Yo tengo la alegría persistente, la alegría que brota a través del estrépito, de las penas materiales y hasta de los peligros secundarios. El trabajo me excita. Cuando tengo la pluma en la mano, se opera en mí una reacción, y mis fantasías más locas son producto de mis días más nebulosos. En esos momentos alcanza cotas inimaginables, trabajando como no trabaja nadie, privándose de todo en la vida, suprimiendo hasta su sueño, y de esta intensa capacidad de trabajo que se prolonga durante 8 años extraordinarios
surgirán desde Montecristo hasta el vizconde de Bragelón, entre 1844 y 1852, y la redacción simultánea de 4 o 6 secuelas novelescas. El anciano padre de Edmundo Dantes no se ha enterado aún de la llegada del faraón y se lleva una alegría inmensa de ver a su hijo. El padre de Dantes no está muy bien. Ni siquiera hay vino en su casa y Edmundo se da cuenta de que su padre ha pasado necesidades en su ausencia. Le pregunta por el dinero que le dejó y el padre le contesta que su vecino, Cadogus, le reclamó una deuda pendiente, diciéndole que si no se la pagaba iría a casa del señor Moguel, y su padre, temiendo que eso perjudicara a Edmundo, se la pagó. Edmundo le pide 1000 perdones y saca el dinero que lleva en los bolsillos, le dice que compre lo que necesite y le cuenta que ha traído café de contrabando y buen tabaco en un cofrecito. En ese momento llega Cadogus. Es un hombre de 25 a 26 años, con la cabeza negra y barbuda. Después de los saludos, Edmundo dice que se va a ver a Mercedes, y Cadogus le dice que se dé prisa, porque a las buenas mozas nunca les faltan pretendientes y buenos partidos. Hombre, pero que a él no tiene nada que temer, porque le van a hacer capitán. Al poco rato, Caderousse se despidió del viejo Dantes, bajó a su vez la escalera y fue a reunirse con Danglars, que le estaba esperando al extremo de la calle de Senac. «Con que», dijo Danglars, «¿le has visto?» «Acabo de separarme de él», contestó Caderousse. «¿Y te ha hablado de sus esperanzas de ser capitán?» «Ya lo da por seguro». «Paciencia», dijo Danglars, «va muy deprisa, según creo. De nosotros depende que no llegue a serlo, y hasta que sea menos de lo que es». Caderousse le cuenta a Danglars que siempre que Mercedes viene por la ciudad, la acompaña un joven catalán de ojos negros, de piel tostada, moreno, muy ardiente, y a quien llama primo, y que le hace la corte. Danglars le propone a Caderousse que se sienten en la terraza de la Reserva, bebiendo un vaso de vino, esperando a ver pasar de vuelta a Edmundo Dantes para adivinar, por la expresión de su rostro, lo que ha pasado. En ese momento, Mercedes está en su casa, acompañada por su primo Fernando, que le está declarando su amor una vez más. Mercedes, que tiene 17 años y es bellísima, le dice que le ama como hermano, pero que su corazón pertenece a Edmundo Dantes. Le pide que se conforme con su amistad, porque Edmundo Dantes será su esposo y le amará hasta la muerte. Fernando, rechinando los dientes de cólera, le pregunta qué pasaría si Dantes muriera. Y ella le contesta que entonces ella también se moriría. Y justo en ese momento se oye la voz de Edmundo llamándola desde la calle y Mercedes, sonrojándose de alegría y de amor, corre a abrirle. Fernando, lívido y furioso, retrocedió como un caminante al ver una serpiente, cayendo anonadado sobre una silla mientras que Edmundo y Mercedes se abrazaban. El ardiente sol de Marsella, penetrando a través de la puerta, los inundaba de sus dorados reflejos. Nada veían en torno suyo. Una inmensa felicidad los separaba del mundo y solamente pronunciaban palabras entrecortadas que revelaban la alegría de su corazón. De pronto, Edmundo vislumbra la cara sombría de Fernando, que se dibuja en la sombra, pálida y amenazadora, y quizás, sin que él mismo comprenda la razón, apoya la mano sobre el cuchillo que lleva en la cintura. Pregunta a Mercedes quién es ese hombre, y ella le contesta que es un hombre que será de aquí en adelante su mejor amigo, porque es su primo Fernando, es decir, el hombre a quien después de Edmundo más ama en la tierra. Edmundo ofrece su mano a Fernando, pero Fernando se queda mudo e inmóvil, y ante la insistencia de Mercedes termina dándosela. Pero apenas ha tocado la mano de Edmundo, se lanza fuera de la casa. Cuando va por la calle corriendo como un insensato y mesándose los cabellos, le ven Cadogus y Danglars, que están sentados bajo un emparrado. Le llaman. Fernando se enjuga el sudor y entra a paso lento bajo el emparrado y se sienta con ellos. Fernando exhaló un suspiro que pareció un sollozo y hundió la cabeza entre las manos. ¿Quieres que te hable con franqueza, Fernando?, dijo Caderousse, entablando la conversación con esa brutalidad grosera de la gente del pueblo que con la curiosidad olvidan toda clase de diplomacia. Pues tienes todo el aire de un amante desdeñado. Y acompañó esta broma con una estrepitosa carcajada. Danglars empieza a llenar el vaso de Caderousse cada vez que éste lo vacía, y mientras los tres hablan de Edmundo Dantes. Fernando está muerto de celos. Danglars lleno de envidia por no poder ser él el capitán del faraón. Danglars piensa que el destino favorece a Edmundo Dantes. Se casará con Mercedes, será capitán, a no ser que él tercie en el asunto. En ese momento, Mercedes y Edmundo pasan por delante de ellos. Fernando inicia el gesto de levantarse para irse a por Edmundo con todo su odio, pero la mirada de Mercedes le impide hacerlo.
Edmundo les dice que mañana o pasado mañana, a más tardar, será la comida de boda, justo allí, en la reserva, y les invita a los tres. Y dice que antes de embarcar de nuevo en el Faraón tiene que ir a París para una comisión del pobre capitán Leclerc. Sí, ya entiendo, dijo Danglars, y después añadió en voz sumamente baja: a París, sin duda, para llevar alguna carta que el capitán le ha entregado. Ah, diantre, esa carta me acaba de sugerir una idea, una excelente idea. Ah, Dantes, amigo mío, aún no tienes el número 1 en el registro del Faraón. Y volviéndose enseguida hacia Edmundo, que se alejaba: ¡Buen viaje!, le gritó. Caderousse está casi totalmente borracho cuando Danglars le dice a Fernando que hay una forma de detener esa boda sin que Dantes muera. Podrían separarles los muros de una cárcel. Y Fernando contesta que cuando uno sale de la cárcel y se llama Eduardo Dantes, se venga. Y pregunta por qué habrían de prenderle. Danglars pide entonces pluma, tinta y papel. Caderousse sale de su borrachera para decir que siempre tuvo más miedo a una pluma y a un tintero que a una espada o a una pistola. Danglars le vuelve a llenar el vaso. Entonces le cuenta a Fernando que Edmundo Dantes ha ido a la isla de Elba y ha recibido una carta del emperador. Fernando dice enseguida que él le denunciará, pero Danglars le recuerda que entonces Mercedes le aborrecerá y le propone escribir una denuncia anónima con la mano izquierda para que no sea conocida la letra. Y escribe: Un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey que un tal Edmundo Dantes, segundo del Faraón, que llegó esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y en Portoferrajo, ha recibido de Murat una misiva para el usurpador y de este otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen, prendiéndole porque la carta se hallará sobre su persona, o en casa de su padre, o en su camarote a bordo del Faraón. Caderousse, muy borracho ya, exclama entonces que eso sería una infamia. Danglars dice que no es nada más que una broma, que es el primero que sentiría mucho que le sucediese algo a Dantes, y estruja la carta tirándola a un rincón. Fernando tiene los ojos clavados en el papel. Danglars aprovecha ese momento para levantarse y llevar a Caderousse hacia Marsella. Apenas andan unos 20 pasos, Danglars vuelve la cabeza y ve a Fernando abalanzarse sobre el papel que guarda en su bolsillo. Al día siguiente se prepara la comida de boda en la reserva. Dicen que hasta va a asistir el señor Morel. Danglars y Caderousse salen al encuentro de la comitiva. Esta se componía de 4 jóvenes amigas de Mercedes, catalanas también, que acompañaban a la novia, a quien daba el brazo Edmundo. Junto a la futura caminaba el padre de Dantes, y detrás de ellos venía Fernando con su siniestra sonrisa. Ni Mercedes ni Edmundo se dieron cuenta de esa sonrisa. Los pobres muchachos eran tan felices que solo pensaban en sí mismos y no tenían ojos más que para aquel hermoso cielo que los bendecía. Todo es felicidad en la comida. Corren de mano en mano los salchichones de Arlé, las brillantes langostas, las sabrosas ostras del norte, los exquisitos mariscos y las almejas que las gentes meridionales prefieren a las anchoas. Pero Dantes piensa que el hombre no ha nacido para ser feliz con tanta facilidad y siente cierta inquietud. Falta 1 hora y media para la boda. Todo ha podido arreglarse en muy poco tiempo. Dantes dice que se va a París al día siguiente, 4 días de ida, 4 de vuelta y 1 para desempeñar la misión, así que el verdadero banquete de bodas será el 2 de marzo. Oyóse en aquel momento un ruido sordo, como de pasos recios, voces confusas y armas, ahogando las exclamaciones de los convidados e imponiendo a toda la asamblea el silencio del estupor. El ruido se oyó más cerca. En la puerta resonaron 3 golpes. Cada cual miraba a su alrededor con asombro. «¡En nombre de la ley!», gritó una voz sonora. La puerta se abrió al punto, dando paso a un comisario con su faja y a 4 soldados y un cabo. Con esto, a la inquietud sucedió el terror. Preguntan por Edmundo Dantes. Las miradas de todos se vuelven hacia el joven que, muy conmovido, aunque conservando toda su dignidad, da un paso hacia adelante. «Edmundo Dantes», repuso el comisario, «en nombre de la ley, daos preso». Edmundo pregunta por qué, y el comisario dice que lo ignora. El padre de Edmundo se precipita hacia el comisario, ruega, suplica, todo es inútil.
Pero su desesperación es tan grande que el comisario se conmueve y le dice que quizá su hijo se ha olvidado de algunos de los requisitos que exige la aduana o la sanidad y que cuando se hayan tomado los informes que se desean, le pondrán en libertad. Caderousse le pregunta a Danglars qué significa todo eso. De repente se acuerda de todo lo que pasó ayer y le dice que espera que esto no sea el resultado de la broma de la que hablaba. Pero Danglars dice que él rompió el papel, a lo que Caderousse contesta que no lo rompió, sino que lo arrugó. Mientras, Dantes ha dado la mano sonriendo a sus amigos y después de abrazar a Mercedes, se ha entregado al comisario. «Adiós, Dantes. Adiós, mundo», exclamó Mercedes desde el balcón, a donde salió desesperada. El preso escuchó este último grito, salido del corazón doliente de su novia como un sollozo, y asomando la cabeza por la ventanilla del coche le contestó: «Hasta la vista, Mercedes». Y en esto desapareció por uno de los ángulos del fuerte de San Nicolás. El señor Morel va enseguida a preocuparse por su futuro capitán, mientras Mercedes y el anciano padre de Edmundo esperan. El padre tiene la esperanza de que todo tenga que ver con ese tabaco y esa caja de café que su hijo ha traído de contrabando. Pero el señor Morel trae malas noticias. Le acusan de ser agente bonapartista. Caderousse se da cuenta entonces de todo y dice que lo va a denunciar, pero Danglars le para diciéndole que a ver si al defender a Dantes le van a considerar su cómplice. Enseguida, Fernando vuelve a ser el apoyo de Mercedes. La coge de la mano y la lleva al barrio de los catalanes. Los amigos de Dantes llevan a su vez a la Alameda de Mellán al anciano padre de Dantes, casi desmayado. Enseguida se esparció por la ciudad el rumor de que Dantes acababa de ser preso por agente bonapartista. ¿Quién lo hubiera creído, mi querido Danglars?, dijo el señor Morel, reuniéndose a este y a Caderousse en el camino de Marsella, a donde se dirigía apresuradamente para adquirir algunas noticias directas de Edmundo por el sustituto del procurador del rey, señor de Villefort, con quien tenía algunas relaciones. Dumas dio sus primeros pasos en el teatro, que fomentó en él el gusto por las escenas brillantes, los giros súbitos del argumento, las palabras que arrancan carcajadas o aplausos y las apariciones espectaculares. El lenguaje y la escenografía pasan del drama a la novela y se baja el telón sobre el folletín cotidiano. Los conocimientos que Dumas adquiere con el teatro se complementan con las enseñanzas de algunos maestros de la novela y de la poesía, empezando con Walter Scott y sobre todo Byron. También bebe de Schiller. De Fausto toma el saber universal y la omnipotencia, aunque el Mefistófeles del conde es interior. Scott, Goethe, Schiller y Byron. Estas son las fuentes literarias de las que Dumas toma su inspiración. El señor de Villefort interroga a Dantes, que no puede ser más sincero. Le cuenta que efectivamente se detuvo en la isla de Elba y que habló con el emperador y que éste le dio una carta y le explica por qué lo hizo. El señor de Villefort le pide la carta y le pregunta a quién iba dirigida. Dantes le dice entonces que al señor Noirtier, calle de Coqueron, París. Villefort parece alcanzado por un rayo, se deja caer en su silla, contempla la carta con terror indescriptible y luego le pregunta a Dantes si la ha leído. Dantes dice que ni conoce al señor Noirtier ni ha leído la carta y que nadie, salvo él y quien se la entregó, sabe a quién va dirigida. Terminada la lectura, el sustituto deja caer la cabeza entre las manos, permaneciendo un instante como fuera de sí. El señor Noirtier es el padre de Villefort. Hizo Villefort un violento esfuerzo sobre sí mismo y con un acento que en vano procuraba fuese firme. «Voy a teneros preso algún tiempo todavía, lo menos que pueda. El principal cargo que existe contra vos es esta carta, y ahora veréis». Villefort se acercó a la chimenea y arrojó la carta al fuego, sin apartarse de allí hasta verla convertida en cenizas. «Mirad, ya no existe». «Señor», exclamó Dantes, «no sois la justicia, sois la providencia». Luego le dice que hasta la noche le tendrá en el Palacio de Justicia y que, si otra persona va a interrogarle, le cuente todo menos lo de la carta, que si niega la existencia de esa carta, se salvará. Dantes es conducido a la cárcel, un edificio sombrío pegado al palacio. A las 10 de la noche oye unos pasos en el corredor y 4 gendarmes entran a por él. Dantes le sigue convencido de que le van a liberar. Le suben a un carruaje que baja hasta el muelle. Se dirigen hacia una lancha que un aduanero de la marina sujeta a la orilla con una cadena.
Inmediatamente se encuentra instalado en la popa entre los 4 gendarmes que empiezan a remar hasta salir del puerto. Dantes pregunta dónde le llevan y le dicen que les está prohibido dar ninguna explicación, aunque poco después le dicen que siendo marino y marsellés debería saber a dónde van. Si no estáis ciego, como hayáis salido alguna vez por mar de Marsella, podréis adivinarlo. Pues no acierto. Mirad a vuestro alrededor. Se puso Dantes de pie y mirando hacia donde el barco parecía dirigirse, distinguió en la oscuridad a 100 esas la negra y descarnada roca en que campea como una esfinge el sombrío castillo de If. Esta mole informe, esta prisión terrorífica que provee a Marsella de consejas y tradiciones lúgubres, como Dantes no pensaba en ella, le hizo al distinguirla aquel efecto que el cadalso hace al que va a morir. «Dios mío», exclamó, «el castillo de If». Rápido como el rayo, Dantes intenta arrojarse al mar, pero los gendarmes lo adivinan y 4 brazos vigorosos le sujetan. Casi en el mismo instante, el barco choca contra la roca. Los guardias le obligan a levantarse y a saltar a tierra. Dantes va como si estuviese borracho, ve escalonarse soldados por el camino, sube una escalera, entra por una puerta que se cierra detrás de él. Pero todo maquinalmente, como a través de una nube. Luego, un hombre le lleva a una sala casi subterránea cuyas paredes negras y húmedas parece que suden lágrimas. «He aquí vuestro cuarto para esta noche», le dijo. «Es ya tarde y el señor gobernador está acostado. Cuando mañana se levante según las órdenes que tenga, acaso os mudarán de domicilio. Mientras tanto, aquí tenéis pan, agua en ese cántaro y paja allí en un rincón. Es cuanto puede un preso desear. Buenas noches». Cuando amanece, vuelve el carcelero con orden de dejarle en el mismo calabozo. Dantes ni siquiera se ha movido, inmóvil y con la cabeza baja, los ojos hinchados por la humedad. Ha pasado toda la noche de pie, sin dormir un solo instante. Le dice al carcelero que quiere ver al gobernador. El carcelero se encoge de hombros y se marcha. Dantes estalla en un llanto terrible, reza, repasa toda su vida y así pasa todo el día. Cuando vuelve el carcelero insiste en ver al gobernador, pero le dice que es imposible. Le pide entonces papel para escribir una carta a Mercedes y decirle dónde está, pero también se lo niega. El carcelero le dice que allí tienen a un abate loco que no hace más que ofrecer millones al gobernador para dejarle salir y que a ver si va a acabar como él. Entonces Dantes le amenaza con esperarle el día menos pensado detrás de la puerta y romperle el alma con el banco. El carcelero sale y vuelve acompañado de 4 soldados. Los 4 soldados se apoderaron de Dantes, que los seguía sin ofrecer resistencia. Bajaron 15 escalones y se abrió la puerta de un subterráneo en el que entró murmurando: «Tienen razón los locos con los locos». La puerta se cerró y Dantes caminó hacia adelante hasta tropezar con la pared. Entonces se acurrucó inmóvil en un ángulo, mientras sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, comenzaban a distinguir los objetos. El carcelero tenía razón. Poco le faltaba a Dantes para perder el juicio. Aquella noche, Mercedes se arrojó en su lecho moribunda y desesperada. De rodillas y acariciando una de sus heladas manos, que Mercedes no pensaba en retirar, Fernando la cubría de ardientes besos. El señor Moguel, por su parte, corrió a casa de todos sus amigos y de todas aquellas personas de Marsella que gozaban de alguna influencia. Cadogus también se había inquietado mucho. En lugar de revolver el mundo como Moguel, en vez de hacer algo por Edmundo, se encerró con 2 botellas en su cuarto e intentó ahogar su inquietud por medio de la embriaguez. Danglars era el único que no estaba inquieto ni atormentado, sino más bien alegre por haberse vengado de un enemigo, asegurando en el faraón su empleo que temía perder. Luis XVIII cayó y llegaron lo que se conoce como los 100 días, la vuelta de Napoleón. Danglars tuvo miedo de que liberasen a Dantes y consiguió que Moguel le recomendase a un comerciante español. Partió para Madrid y ninguno de sus amigos volvió a saber de su paradero. Luego llegó Waterloo. Fernando y Cadogus fueron llamados a filas. Fernando se marchó con la ligera esperanza de que Mercedes terminara siendo suya. Luis XVIII volvió a subir al trono y Dantes permaneció preso, olvidado, si no de los hombres, de Dios. El viejo Dantes, a quien solo la esperanza sostenía, la perdió con la caída del imperio, y 5 meses más tarde, día por día de la ausencia de su hijo, y a la misma hora en que Edmundo fue preso, expiró en brazos de Mercedes.
El señor Morel cubrió todos los gastos del entierro y las mezquinas deudas que el pobre viejo había contraído durante su enfermedad. Esto, más que filantropía, era valor, porque el país estaba en llamas y socorrer, aunque moribundo, al padre de un bonapartista tan peligroso como Dantes podía ser tomado por un verdadero crimen político. Las novelas de Dumas nacen de un acontecimiento cercano, de un encuentro fortuito. En el caso de El Conde de Montecristo, Dumas explica que leyó en El Diamante y la Venganza: un joven obrero a punto de casarse es denunciado por un amigo como agente de los ingleses. Tras 7 años de cárcel, hereda de un prelado italiano, preso político, un tesoro escondido en Milán. El obrero regresa para vengarse y tras diversos crímenes es asesinado. Dumas no solo recurrió a textos literarios, sino también a acontecimientos y a personajes reales. Al cabo de un año, después de la vuelta de Luis XVIII, el inspector general de cárceles efectúa una visita a las del reino. Dantes lleva 17 meses encerrado. Cuando le toca el turno y el inspector le va a ver, Dantes le pide que le digan el crimen que ha cometido. Le piden que le juzguen y que le fusilen si es culpable, pero que le pongan en libertad si es inocente. Le pide que hable con el señor de Villefort, que revise su caso. Y el inspector le cuenta que Villefort se ha trasladado, pero promete estudiar su caso. Suficiente para que Dantes vuelva a tener esperanza. Desde ese momento señala con una raya cada día que pasa para poder calcular el tiempo. Transcurren días, semanas y meses, hasta que 10 meses después empieza a dudar de sus sentidos. Dantes pasó por todos los grados de desventura que experimentan los presos olvidados en el fondo de sus calabozos. Comenzó por recurrir al orgullo, que es una consecuencia de la esperanza y un íntimo convencimiento de la propia inocencia. Después dudó de su inocencia, lo que no dejaba de justificar un tanto las suposiciones de locura del gobernador. Y por último, cayó del pedestal de su orgullo, y no para implorar a Dios, sino a los hombres. Dios es el último recurso. El desgraciado que debería comenzar por él no llega a implorarle sino después de haber agotado todas sus esperanzas. Pidió pues que le sacasen de su calabozo para ponerle en otro, aunque fuese más negro y más oscuro. Un cambio, aunque perdiendo, era siempre un cambio y le proporcionaría por algún tiempo distracción. Pidió asimismo que le concediesen el pasear y el tomar el aire y libros e instrumentos. Nada le fue concedido. Habla para escuchar su propia voz, pero su voz le da miedo. Un día suplica a su guardián, un compañero, aunque sea el abate loco. Después de agotar todos los recursos humanos, se dirige a Dios y la rabia sucede al ascetismo. Dice tales blasfemias que el carcelero retrocede espantado, se da golpes contra las paredes y solo piensa en suicidarse. Y decide hacerlo matándose de hambre. Lleva 6 años encerrado. 2 veces cada día tira su comida por la ventanilla con reja, hasta que no tiene ni fuerzas para levantarse a arrojar la comida. De repente, a las 9 de aquella misma noche, oyó en la pared en que se apoyaba su cama un ruido sordo y lento. Venían tantos animales inmundos a hacer ruido por aquel lado que poco a poco se había acostumbrado Dantes a no despertar siquiera de sus sueños por cosa tan común allí. Pero esta vez, ya que la abstinencia tuviese exaltado sus sentidos, ya que fuese el ruido, en efecto, extraordinario, o ya porque en los momentos supremos todo tiene importancia, Edmundo levantó la cabeza para oír mejor. Era una especie de frotamiento acompasado que parecía provenir o de unas enormes uñas, o de unos dientes fortísimos, o, en fin, de un instrumento que chocara con la piedra. Se da cuenta de que ese ruido lo ocasiona algún preso para escaparse. Entonces empieza de nuevo a comer. Edmundo ya no quiere morir. Da 3 golpes en la pared y el ruido cesa como por ensalmo. Tarda 3 días en volver a oír el ruido, pero parece que el preso ha sustituido el cincel por la palanca. Edmundo decide ayudar a aquel obrero infatigable y busca un objeto que le sirva para rascar la pared. Termina rompiendo el cántaro para utilizar uno de los fragmentos puntiagudos y empieza a trabajar. Rasca la cal que rodea las piedras, que es fácil de sacar por la humedad. Dantes se da cuenta de que si hubiera hecho esto desde el primer día ya habría hecho un túnel. Empieza a utilizar el mango de hierro de una cacerola hasta que logra sacar una piedra grande, dejando un hueco como de 1 pie de diámetro. Pero varios días después llega, excavando, a una superficie plana. Debe de ser una viga. Edmundo empieza entonces a maldecir. ¿Quién es el que habla de Dios y se desespera?
murmuró una voz que, como salida del centro de la tierra, llegaba a Edmundo opaca, por decirlo así, y con un acento sepulcral. Se le erizaron los cabellos y retrocedió, aunque estaba de rodillas. «Ah», dijo, «oigo la voz de un hombre». Y se ponen a hablar. La voz le pregunta su nombre, su profesión, le pide noticias del exterior. Hablan durante horas. El hombre se ha equivocado de dirección al excavar. Lo que quería era salir a la pared que da al mar. Pero no quiere decirle quién es. En la conversación deciden huir juntos y unir fuerzas. Se despiden hasta el día siguiente. Desde aquel instante, Dantes se entrega en cuerpo y alma a su felicidad. Ya no estará solo, quizá será libre, y si sigue preso, por lo menos tendrá un compañero. La noche transcurre sin un sonido, pero por la mañana, cuando ya Dantes ha separado su cama de la pared, suenan 3 golpecitos acompasados y Dantes empieza a cavar de nuevo. Y en el mismo momento, la tierra en que apoyaba Dantes ambas manos, pues tenía la mitad del cuerpo metido en el agujero, vaciló como si le faltara la base. Echóse hacia atrás Dantes y una porción de tierra y piedra se precipitó por otro agujero que acababa de abrirse debajo del que había abierto él. Entonces, en el fondo de aquel lóbrego antro, cuya profundidad no podía calcularse a primera vista, apareció una cabeza, unos hombros y un hombre, por último, que salía con bastante agilidad. Dantes recibe en sus brazos a aquel nuevo amigo. Lo lleva junto a su ventana. Es un hombre pequeño, de estatura, encanecido más por las penas que por los años, ojos de mirada penetrante ocultos por espesas cejas y de larguísima barba que se conserva negra. Representa 65 años, aunque tal vez tenga menos. Es el abate Faria. Ha empleado casi 10 años en cavar un túnel y se ha equivocado de dirección. Pero de repente Dantes está lleno de energía y de ideas, así que propone al abate seguir su túnel hasta la galería exterior y abrir otro que forme como los brazos de una cruz para salir a la galería exterior y matar al centinela. Pero el abate Faria no quiere matar a nadie. Prefiere esperar la ocasión y, si se presenta, aprovecharla. A vos os ha sido fácil esperar, dijo Dantes suspirando. Vuestra continua tarea os ocupaba todos los instantes y cuando no teníais esperanza para consolarlas. Tened presente que no me ocupaba solo en eso, dijo el abate. Pues, ¿qué hacíais? ¿Escribir o estudiar? ¿Os dan papel, tinta y plumas? No, pero yo me lo he hecho. Entonces el abate Faria le cuenta a Edmundo Dantes cómo ha ocupado su tiempo y todo lo que ha hecho. Se ha construido papel, plumas y hasta tinta. Ha escrito una obra completa, resultado de todos sus pensamientos, reflexiones e indagaciones de toda su vida. El abate es un hombre instruido que habla 5 lenguas. Edmundo empieza a juzgar sobrenaturales las facultades de aquel hombre. Ambos se meten en el calabozo del abate. Está embaldosado y acceden levantando una de las baldosas del rincón más oscuro. Con unas señales en la pared ha construido un reloj. Dantes quiere ver sus escritos. Ver, todo está aquí. Hace 8 días que he escrito la palabra fin en el lienzo 68º. Me he quedado sin 2 camisas y sin todos mis pañuelos. Pero si algún día salgo de aquí y si logro encontrar en Italia un impresor que se atreva a imprimirla, tengo asegurada mi reputación. Dantes examina todo con asombro. El abate Faria cree que el infortunio es necesario para descubrir ciertas minas misteriosas ocultas en la inteligencia humana y que la presión ha concentrado todas sus facultades intelectuales en un solo punto. Y de repente a Dantes se le ocurre que aquel hombre tan ingenioso, tan sabio, tan profundo, quizá pueda ver claro en las tinieblas de su propia desgracia, que él nunca ha podido entender, y le cuenta su historia. Cuando termina, el abate reflexiona profundamente y luego recuerda una máxima que dice que para descubrir al culpable, averiguad quién se aprovecha del crimen. Y le pregunta a Dantes para quién podría ser provechosa su desaparición. Y así, desmenuzando poco a poco la historia, el abate Faria le abre los ojos a Dantes, que de repente ve con claridad la traición de Danglars y de Fernando. Y luego Dantes le cuenta lo de la carta y el interrogatorio de Villefort. Noirtier, murmuró el abate. Yo he conocido un Noirtier en la corte de la antigua reina de Etruria, un Noirtier que había sido girondino en tiempo de la Revolución. ¿Cómo se llama el sustituto de que habéis hablado?
Villefort es su apellido. El abate se echó a reír a carcajadas. Dantes lo miraba estupefacto. Y así descubre Dantes que Noirtier era el padre de Villefort. Edmundo recorre la habitación como un loco, sujetándose la cabeza con las manos. Entonces, un resplandor vivísimo ilumina la inteligencia del preso. Todo lo que hasta entonces le ha parecido oscuro se le aparece con la mayor claridad. Al llegar a su calabozo, se arroja sobre la cama, las facciones contraídas e inmóvil y mudo como una estatua. Durante aquellas horas de meditación que han corrido para él como segundos, toma una resolución terrible y hace un juramento atroz. El abate ha engendrado en su corazón un sentimiento que antes no abrigaba: la venganza. Dumas comparte con Víctor Hugo la obsesión por la cárcel y aborda por primera vez un tema tristemente moderno, el del preso político condenado sin razón, o lo que es aún más grave, detenido sin juicio previo. La angustia y el pálpito de indignación que impregnan estas hermosas páginas pretenden vindicar el nombre del padre de Alexandre, el general Dumas, héroe de la Revolución abandonado en las cárceles del Reino de Nápoles. En la obra de su hijo encontramos muchos otros prisioneros, reales o ficticios, que representan al general. Aquella noche imaginaron los dos presos un sistema de educación que desde el día siguiente se puso en práctica. Tenía Dantes una memoria prodigiosa y una extremada facilidad en concebir las ideas, tal como le había prometido el abate Faría, bien que la distracción del estudio le sirviese como de libertad o que él fuese rígido cumplidor de su palabra, como hemos visto. Edmundo no hablaba ya de escaparse y los días pasaban para él tan rápidos como instructivos. Al año estaba convertido en otro hombre. El abate Faría, en cambio, cada día se va poniendo más taciturno hasta que finalmente deciden seguir con sus planes de hacer el túnel hasta el pasillo exterior, pero nunca matar al centinela. Calculan que en un año lo habrán terminado. Solo interrumpen el trabajo en la hora en que se ven obligados a estar en su calabozo para recibir cada uno la visita de su carcelero. Y al mismo tiempo que trabajan, el abate sigue instruyendo a Dantes, hablándole en diferentes lenguas, enseñándole la historia de los pueblos y la de los grandes hombres. Al cabo de 15 meses, la excavación está prácticamente terminada. Solo queda esperar una noche sin luna. Pero de pronto Dantes oye al abate Faría llamándole angustiosamente. «Estoy perdido», dijo el abate. «Escuchadme. Una enfermedad horrible y acaso mortal va a acometerme. Ya la siento llegar, ya la siento. El año antes de mi prisión me acometió también. Solo tiene un remedio y os lo voy a decir. Corred a mi calabozo, levantad el pie de mi cama que está hueco y allí encontraréis un frasquito de cristal medio lleno de un líquido rojo. Traédmelo». El ataque es terrible y le dura al abate 2 horas y le deja tan postrado que se dan cuenta de que jamás podrá escaparse, luchar contra el guardián y nadar hasta un lugar seguro. El abate sabe que el tercer ataque será el definitivo y así decide contarle a Dantes la historia de su tesoro. Cuando Edmundo oye hablar del tesoro piensa que el abate ha vuelto a su locura, pero el abate Faría le enseña un documento que está quemado y le cuenta la historia del fabuloso tesoro que está escondido en la isla de Montecristo. Le hace memorizar cada paso para llegar hasta él, cada piedra que tiene que mover. Ese tesoro, tanto tiempo objeto de las meditaciones del abate, que podía asegurar la dicha futura del que amaba en realidad como un hijo, había ganado a sus ojos en valor. No hablaba de otra cosa todo el día más que de aquella inmensa cantidad, explicando a Dantes cuánto puede servir a sus amigos en los tiempos modernos el hombre que posee 13 o 14 millones. Estas palabras hicieron que el rostro de Dantes se contrajera, porque el juramento que había hecho de vengarse hizo por su imaginación, haciéndole pensar también cuánto mal puede hacer a sus enemigos en los tiempos modernos el hombre que posee un caudal de 13 o 14 millones. Y así pasan los días. El abate no recupera la fuerza, pero sí su capacidad de hablar y de razonar, y sigue enseñando cosas a Dantes cada día. Hasta que una noche Dantes oye ruidos extraños en la celda del abate Faría. El tercer ataque está a punto de llegar. Los dos hombres se despiden y el abate Faría muere en un ataque devastador. Queda tendido en su jergón. Cuando entra el carcelero, Dantes oye decir que le llevarán por la mañana al cementerio de If y toma la decisión
de no morir en prisión, de luchar hasta el fin, recobrar la dicha que le han robado. Tiene verdugos que castigar y quién sabe si tiene que recompensar a algunos amigos. Saldrá de allí como el abate Faria. Y sin vacilar un momento siquiera, por no cambiar aquella resolución desesperada, inclinóse sobre el nauseabundo saco, lo abrió con el cuchillo que Faria había hecho, sacó el cadáver, lo llevó a su propio calabozo, lo acostó en su cama, poniéndole en la cabeza el pañuelo de hilo que él acostumbraba a llevar puesto, lo cubrió con su cobertor, besó por última vez aquella frente helada. Sacó de su escondite la aguja y el hilo, se quitó sus harapos para que se sintiera por el tacto la carne desnuda, se metió en el saco embreado, se colocó en la misma situación que el cadáver tenía y sujetó por dentro la costura. Piensa que podrá romper la tapa de su ataúd, que serán 4 tablas. Piensa que no le echarán mucha tierra encima y que podrá salir sin problemas. Pero tiene que mantenerse en la misma posición horas, toda la noche, con el corazón palpitante, hasta que oye pasos y vienen a buscar el cadáver del abate Faria. Acuden 2 hombres que se ríen del abate y luego se extrañan del peso. Lo transportan, uno llevándole por los pies y el otro por los hombros. De pronto abren una puerta. El rumor de las olas estrellándose en las peñas se oye cada vez más cercano. Edmundo siente que le cogen por los pies y por la cabeza y que le balancean a la 1, a las 2 y a las 3. Dantes se sintió lanzado al mismo tiempo a un inmenso vado, hendiendo los aires como un pájaro herido de muerte y bajando a una velocidad que le helaba el corazón. Aunque le atraía hacia abajo una cosa pesadísima que precipitaba su rápido vuelo, parecióle como si aquella caída durase un siglo, hasta que por último, con un ruido espantable, se hundió en un agua helada que le hizo exhalar un grito, ahogado en el mismo instante de sumergirse. Edmundo había sido arrojado al mar con una bala de A-36 atada a sus pies. El cementerio del castillo de If era el mar. Dantes abre el saco con el cuchillo y sale, sube un instante a la superficie y se sumerge de nuevo. Está a punto de estallar una tempestad. Sale a la superficie lo suficientemente lejos del castillo y nada. Intenta orientarse. Edmundo conoce bien esas aguas, ve brillar como una estrella. Es el faro de Planier. Decide dirigirse hacia la isla de Tibullin. El miedo dobla sus bríos. Transcurre 1 hora. De pronto siente que se golpea con algo. Ha llegado a la isla de Tibullin. Se tiende sobre las piedras y se queda dormido. Le despierta el sonido de un trueno. Ve a través de la tormenta como una chalupa con 4 hombres se está hundiendo cerca de él. Nada puede hacer mientras el barco se estrella contra las rocas y se hunde. Al alba, Dantes distingue una tartana genovesa. Ve en la punta de una roca el gorro frigio de uno de los marineros que se han ahogado y una madera y se echa al mar. La tartana tuerce el rumbo hacia él en cuanto le ve. Dantes intenta nadar hacia ellos, pero está exhausto. Empieza a hundirse. A través del agua que pasaba por encima de su cabeza veía un cielo lívido con manchas negruzcas. Otro esfuerzo violento volvió a llevarle a la superficie. Parecióle aquella vez que le agarraban por los cabellos y luego perdió la vista y el oído. Se había desmayado. Al abrir de nuevo los ojos, hallóse Dantes en el puente de la tartana que seguía su camino y su primera mirada fue para ver cuál seguía. Iba alejándose del castillo de If. Tan debilitado estaba Dantes que la exclamación de júbilo que hizo pareció un suspiro de dolor. Hace 14 años que Dantes ha sido apresado. Entró en el castillo de If con 19 años y sale con 33. Se pregunta qué habrá sido de Mercedes en tantos años teniéndole por muerto. En ese momento renueva contra Danglars, Fernando y Villefort aquel juramento de venganza implacable que pronunció en su calabozo. Tras alejarse de sus maestros, Scott y Balzac, Dumas pretende empezar por el interés en vez de por el aburrimiento, empezar por la acción en vez de por la preparación, hablar de los personajes después de haberlos hecho aparecer en vez de hacerlos aparecer tras haber hablado de ellos. De ahí que el relato esté construido como un melodrama. Dumas no tiene parangón en el arte de mezclar los espacios con la acción, porque cada uno de ellos despierta una historia. La progresión del relato sigue un ingenioso ritmo de tensiones y distensiones, en que la comicidad y las escenas amorosas brindan al lector un momentáneo alivio, antes de que se reanude la acción con más fuerza que antes. La joven Amelia, que ese es el nombre de la tartana en la que está embarcado, es un barco contrabandista.
pero le reciben con los brazos abiertos. Dantes demuestra que es un magnífico piloto, que conoce muy bien el Mediterráneo, y eso hace que en 2 meses y medio Dantes entre en contacto con lo mejor de cada puerto. Espera pacientemente su oportunidad hasta que un día le dicen que van a detenerse en la isla de Montecristo. Cuando todos han desembarcado, Dantes finge una caída en las rocas y un dolor terrible. Dice que no se puede mover y que solo necesita descansar. De esta forma consigue que le dejen allí solo, prometiendo ir a buscarle 6 días después. Y así consigue explorar a fondo la isla. Cada paso que daba Edmundo en la roca calcinada ahuyentaba una turba de lagartos, verdes como la esmeralda. Las cabras salvajes, que atraen tal vez cazadores a Montecristo, se veían a lo lejos saltar por los despeñaderos. La isla, en resumen, estaba habitada y viva, y Dantes, sin embargo, se sentía solo bajo la mano de Dios. Sentía una extraña emoción, muy parecida al miedo. Era esa desconfianza que inspira la luz del día, haciéndonos creer, aún en medio del desierto, que nos miran atentamente unos ojos escrutadores. Recorre la isla de arriba abajo y va siguiendo los pasos que le señaló el abate Faria. Encuentra las grutas, va entrando en cada una de ellas, pero por un extraño misterio, cuantas más pruebas tiene Dantes de que Faria le ha dicho la verdad, más y más su corazón desfallece y más le dominan el desaliento y la duda. Pero sigue adelante, casi sin comer nada, tomando algunos tragos de ron nada más. En un lugar determinado empieza a cavar con la azada. A los primeros golpes advierte que las piedras no están encaladas, sino sobrepuestas. Introduce la punta de la azada entre 2 piedras y las hace rodar, como si tuviera goznes a sus pies. Entra en la siguiente gruta y ve un ángulo oscurísimo y profundo. El tesoro tiene que estar allí. Se acerca al ángulo y se pone a cavar desaforadamente. Al 5º o 6º golpe, el hierro de la azada da contra un objeto de hierro. Es un arcón con asas. Edmundo Dantes hace saltar las cerraduras. El arca se abrió. Estaba dividida en 3 compartimientos. En el primero brillaban escudos de dorados reflejos. En el segundo, barras casi en bruto, colocadas simétricamente, que no tenían de oro, sino el peso y el valor. El tercer compartimiento, por último, solo estaba medio lleno de diamantes, perlas y rubíes, que al cogerlos Edmundo, febrilmente apuñados, caían como una cascada deslumbradora y chocaban unos con otros con un ruido como el de granizo al chocar en los cristales. Cae de rodillas, apretando con sus manos convulsivas su corazón. Empieza a creer en la felicidad. Acto seguido se pone a contar su fortuna. Decide volver a la vida y a la sociedad, recobrar entre los hombres el rango, la influencia y el poder que da en este mundo el oro. Vuelven a por él los contrabandistas. En Liorna vende 4 diamantes pequeños y compra una barca nueva. Busca a Jacobo, su antiguo compañero, y le encarga ir a Marsella a averiguar qué ha sido de su padre y de Mercedes. Se citan en la isla de Montecristo. Edmundo se va a Génova, donde compra un yate, donde ordena construir en su camarote un armario oculto con 3 departamentos secretos. Lo lleva hasta Montecristo. A la mañana siguiente, toda su fortuna está ya a bordo, guardada en las 3 divisiones del armario secreto. Cada una de las preguntas del joven obtuvo una respuesta bien triste. El viejo Dantes había muerto. Mercedes había desaparecido. Dantes escuchó ambas noticias con semblante tranquilo, pero en el acto saltó a tierra, prohibiendo que le siguiesen. Regresó al cabo de 2 horas, ordenando que 2 marineros de la tripulación de Jacobo pasasen a su yate para ayudarle, y les ordenó que hiciesen rumbo a Marsella. Dantes llega a la casa de su padre. Sus piernas flaquean y poco le falta para caer desvanecido. Los inquilinos son una pareja joven. En el piso de abajo, Dantes pregunta por el sastre Caderousse, pero el portero le dice que tiene una posada en el camino de Bellegarde, a Beaucaire. Dantes compra la que fue la casa de su padre y se marcha. Poco después llega a la posada de Caderousse un abate vestido de negro, calvo, que le dice que viene en nombre de Edmundo Dantes. Le cuenta que Dantes ha muerto en el presidio de Tolón y que le pidió descubrir la causa de su desgracia y ejecutar su testamento. En él deja un enorme diamante que un compañero le regaló en la cárcel a las 5 personas que le querían: Caderousse, Danglars, Fernando, Mercedes y su padre. Como su padre ha muerto, queda repartir el diamante entre 4. El abate saca de su bolsillo una caja y hace brillar ante los ojos de Caderousse un maravilloso diamante montado en una sortija. Luego le pregunta cómo murió el anciano y Caderousse le dice
que se dejó morir de hambre. Mercedes se quedó a la cabecera de su cama. El señor Moguel se alejó haciendo señal a la catalana de que dejaba una bolsa sobre la chimenea. El anciano no quiso tomar nada. En fin, después de 9 días de desesperación y de abstinencia, expiró maldiciendo a los que habían causado su desgracia y diciendo a Mercedes: si volvéis a ver a Edmondo, decidle que muero bendiciéndole. Con el dinero que dejó Moguel sobre la chimenea, en un bolsillo de seda encarnada, se pudieron pagar las deudas de aquel buen hombre y atender a los gastos de su entierro. Caderousse aún lo conserva. Ahora el pobre señor Moguel está cerca de la ruina y en cambio Danglars, Fernando y Mercedes son ricos y poderosos. Dantes le pide las señas de todos para entregarles su parte, pero entonces Caderousse le cuenta la traición de Danglars y Fernando y confirma punto por punto lo que adivinó el abate Faria. Y luego le cuenta que Danglars, el más culpable, abandonó Marsella, entró por recomendación de Moguel de primer dependiente en casa de un banquero español. Durante la Guerra de España se encargó de una parte de las provisiones del ejército francés e hizo fortuna con ese primer dinero, jugó sobre los fondos públicos y triplicó y cuadruplicó sus capitales. Le cuenta que ha llegado a ser millonario y ahora es barón Danglars. Fernando tuvo suerte en el cambio de régimen y luego, por servicios en España, fue ascendido a coronel con la cruz de oficial de la Legión de Honor y el título de conde. Algún tiempo después se supo que el conde de Morcerf, que este era el título de Fernando, había entrado como general instructor al servicio de Ali Bajá. Como ya sabréis, Ali Bajá fue asesinado, pero antes de morir recompensó los servicios de Fernando con una suma considerable, con lo cual volvió a Francia, donde se le revalidó su empleo de teniente general. Y Mercedes, después de la soledad, después de la muerte del anciano Dantes, sin saber nada de Edmundo, pensando que éste había muerto, se casó con Fernando, 18 meses después de la desaparición de Edmundo Dantes. El abate le da el diamante a Caderousse y le dice que los demás no lo merecen, y solo le pide a cambio ese bolsillo de seda que dejó el señor Moguel sobre la chimenea del anciano Dantes. Al día siguiente se dedica a comprar toda la deuda de la casa Moguel, mientras el propio Moguel se desespera ante la perspectiva de una quiebra deshonrosa. Sabe que no podrá pagar sus deudas, que vencen el 5 de septiembre a las 11 de la mañana. Tanto es así que prefiere suicidarse para salvar el honor de la familia. Su hijo Maximiliano incluso lo comprende. Su hija, en cambio, está desesperada. Y todo se complica aún más cuando el único barco que todavía posee, el Faraón, naufraga en una tormenta con todo su cargamento. Pero antes de que se cumpla el plazo, la hija, Julia, recibe una carta. Id enseguida a las alamedas de Milán. Entrad en la casa número 15. Pedid al portero la llave del piso 5. Entrad. Y sobre la chimenea encontraréis una bolsa de torzal encarnado. Traédsela a vuestro padre. Conviene mucho que la tenga antes de las 11. Simbad el marino. Moguel tiene un vago recuerdo de que la bolsa le ha pertenecido en algún momento. Dentro de la bolsa está toda la deuda de la casa Moguel, saldada, y además un diamante tan grueso como una avellana, con un pedazo de pergamino en el que se lee esta frase: dote de Julia. Moguel no sale de su asombro cuando empieza a oír gritos en el puerto que no puede creer. La gente anuncia alborozada la llegada del Faraón. Es imposible. Es un barco nuevo, con las mismas letras y el mismo cargamento, llegando a puerto. En un yate ricamente aparejado, un desconocido contempla a Moguel, que llora de alegría, mirando a la par al cielo, como si buscase, para darle las gracias a su desconocido protector. Ahora, murmuró el desconocido. Adiós, bondad, humanidad y gratitud. Adiós, todos los sentimientos que ennoblecen el alma. He querido ocupar el puesto de la providencia para recompensar a los buenos. Ahora cédame el suyo, el dios de las venganzas, para castigar a los malvados. Y al decir esto, hizo una señal que parecía que el barco no esperase otra cosa para hendir la superficie de las aguas. Continuará.
En el próximo episodio os contaremos la segunda parte del Conde de Montecristo. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.